Hola, hola familia del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo videito. El día de hoy los voy a llevar a disfrutar de un paseo por el Lago Mayor, en el cual estaremos realizando varias paradas en el barco, bajándonos en unas islitas, en otra islita y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy, a ver si nos podemos mojar los piececitos en la playa y comernos algún pescadito. Nos vemos ahora al rato, bye bye. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy hemos decidido tomar el ferry que conecta la ciudad de Laveno, que es donde vive mi madre, con Intra. Y luego de allí tomaremos unas lanchas que nos van a llevar a diferentes islotes. O sea que hoy estaremos haciendo un paseo en lo que es lo que llaman aquí en Italia Lungo Lago. O sea, alrededor del lago estaremos visitando diferentes islas. Bueno, veremos si podemos echarnos un bañito en la playa, vamos a comer pescadito, espero que haya pescadito frito. Hola guía turística, ¿cómo estáis? Va bene, tutto bene? Hacer la maniobra de atracado del barco y procederemos a bajarnos en la ciudad de Verbania Intra. Verbania es el nombre de la provincia, del estado, por así decirlo. Intra, el de la ciudad. En el otro lado es Laveno, Mombello, la ciudad, y pertenece a la provincia o al estado de Lombardía, que es donde está Milán también. Esto ya pertenece a otro estado, por decirlo así, otra provincia. Vemos la iglesia ahí de Intra, frente al lago. Una iglesia cristiana evangélica, según lo que dice ahí. Justo frente al lago. Y allá tenemos... Vamos a averiguar bien qué es, pero hasta donde tengo entendido es una cosa como un fórum o algo así, donde hacen conciertos y todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí vamos subiéndonos otro barquito. Estas son las lanchas que nos llevan a los islotes. Yo pensé que eran lanchas más chiquitas, pero son ferry también, básicamente. Vamos a ver hasta allá, hasta el fondo. La primera isla que vamos a tocar se llama Isola Bella, o lo que significa en español Isla Bella. Ahí viene el ferry que nos cruza desde Laveno a Intra otra vez. Y eso debe ser la casa de alguien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Parece un castillo. Hay muchas también que están cerradas. De gente que es vacacionista. O de gente, por ejemplo, que han muerto y los hijos. Sí, bueno, porque el problema... Y la vida es que el pecho. Sí, está muy descuidada. Está muy descuidado. ¿Pero por qué? Porque mucha gente anciana, ¿no? Muchos viejitos viven. Mejor, si mueren los hijos no quieren Venir a vivir al lago y... Mira, esa está toda descuidada, mira, toda como en ruinas. Hay muchísimas propiedades desoladas y en ruinas. Después les cuesta venderla. Porque Por el tamaño y por la... ubicación, pues, Claro, y cómo están de deterioradas, ¿no? claro. Vamos vía Isola Bella, nuestra primera parada. Un poco del recorrido. Isola Madre. Aquí
aquí desembarcamos. Primera parada, Isola Madre. Entonces no era Isola Bella. Hiciste quedar mal con mis espectadores. Nos bajamos en Isla Madre. Se va nuestro barquito. Adiós, barco. No te olvidaremos jamás. Antiguamente estas islas donde estamos parando eran de los Borromeos. Los Borromeos eran como los Rockefeller italianos, ¿ok? Que eran dueños de media Italia. Y estas islas privadas eran de ellos, donde tenían sus casas vacacionales y todas esas cositas que hacen los millonarios, ustedes saben. Vamos a ver, miren el agua, qué belleza. Así que vamos a ver si nos podemos echar un baño. Les recuerdo que esto es un lago, esto es agua dulce. En un rato vamos a ver si nos podemos mojar un poquito los pies. Mira, ese sauce llorón está plantado en el propio lago. ¿Cómo no se ahoga? No lo entiendo. Pero una belleza la toma desde aquí. Miren qué bonito. Hay muchísimos turistas. Bueno, lo único que sí les cuento es que las entradas son sumamente costosas a estos sitios. O sea, aparte de los 27 euros que se paga en el... Aparte de que se pagan los 27 euros para el paseo para que te lleve a todas las islas, en cada isla tienes que pagar una entrada, bueno, depende. Por ejemplo, en esta isla la entrada vale 13 euros, en la que viene vale 20, en la otra de arriba vale creo que 14 y bueno, y así sucesivamente en cada isla si queréis dar el paseo por dentro de lo que es lo que vendría a ser la propia isla y sus atractivos. Nosotros estamos dando la vuelta por fuera porque somos tacaños. Gracias. Bueno, ahora nos dirigimos a la siguiente parada, que se llama Isla Superiore de los Pescadores. Allí supuestamente hay muchísimos restaurantes. A ver si podemos pillar un pescadito frito a la orilla del lago y ver qué onda. Nos vemos en la isla. Nos entramos en los bajos fondos de la isla de Pescador. Las calles. Olor a pescadito. Pasamos por al lado de la cocina de un restaurante. Vamos a caminar por la isla. Las partes. Oye, está muy lindo todo, ¿no? Son todos callejones que van conectando a toda la isla. Y a medida que vas caminando hay muchísimos restaurantes por todos lados. Se van conectando los callejoncitos, cada uno con... ¿Ves? Tienen los cartelitos que te van diciendo hacia dónde dirigirte, depende de lo que andes buscando. La mayoría son restaurantes de pescado. Ay, me cansé. Vamos a ver qué hay para este lado. Sigamos. Una escuela primaria. En invierno vive muy poca gente aquí. En verano, bueno, obviamente los restaurantes se activan, pero el resto del año, en invierno, viven aproximadamente 10-15 personas nada más en toda la isla. Eso lo dijo la guía. Avanti, avanti, signori, fate attenzione. Desembarco en la tercera parada, Isla Bella. Muchísimos turistas.
Nos encontramos en los jardines, en la parte de afuera del Palacio de la Isla Bella, Isola Bella. Enseño un poco a mis espaldas. La entrada al palacio es de 20 euros. 20 euritos, que no enriquecen ni empobrecen a nadie, pero como ayuda. Claro, esta es la parte del palacio que pagas para ver. O sea, 20 euritos para ver todas terrazas llenas de pasto. Muy bonitas, obviamente, pero creo que no merece la pena tanto dinero para una vueltita nomás. Y así llegamos a nuestra última parada, la isla de Stresa. Se llama Stresa. Así que vamos a ver qué nos depara el destino en esta isla. Dicen que hay muy buenos helados en esta isla, así que tocará probarlos. Al final no pudimos comernos ningún pescadito, pues no conseguimos. Y tampoco conseguimos playita donde mojarnos los piecitos. Aunque el agua es muy linda, pero no nos podemos bañar. Transparente y hermosa, pero es tan sencillo el tema de bañarse en cualquier lado. Este par de gorditas que tengo aquí se han pedido una crepe. A ver, ¿de qué es esto? Frutti di bosco, de frutos del bosque. Miércoles que está caliente. Y esta, yo quiero adivinar, la gordita de Nutella. De Nutella, seguro, la gordita. Siempre comiendo Nutella. Le encanta el chocolate. A la mía sanguchito. Bueno, buen provecho. A ver, díganme cómo está eso. Prueben. No, prueben. Ahora pruebo yo. No se preocupen. Claro, si se mueren, mueren ustedes primero. Y yo quedaré vivo para contarlo. Molto bene. Pasa la prueba. ¿Está buena? Bueno. Y tú no de probar. Rico, el fruto del bosque, ¿no? Está muy caliente, ¿eh? Pero está buena, ¿no? Llame chocolate. El Nutella está mejor todavía. Oye, qué cosa tan rica. Aprobado. 10 puntos. El costo, como dirían aquí, de las panquequitas, de las crepes, es de 4,50 €, 5 € en todos lados, vale más o menos lo mismo. Son bastante grandes y están buenas. Le damos un 10. €5 para el paseíto por la ciudad en el tren de Pamela. ¿O no es el tren de Pamela este? Cuando pasa por mi casa hace chuchu, Pamela. Bien, llegamos, un poco de agua fresca. La fontana. No sé cómo se llama esta fontana. Vamos a ver cómo está el agua. ¿Está fría? Oh, sí, fresquita. No es la de Trevi, pero está muy bonita igual también. Ya queda poco para a la casita en el barco de regreso. Ya esta es la última parada. Vamos a dar una última vuelta por el muelle antes de embarcarnos para el regreso. La sombra de quién será eso. Miren la hortensia, qué bonita. Bueno, vamos a por el último trayecto para llegar otra vez a Puerto Seguro.
Bueno familia, aquí vamos de regreso después de un largo día de grabación por todas las islas en el famoso Giro delle Isole, o en su nombre al español, el Giro a las Islas, la vuelta a las islas por el Lungo Lago, por alrededor del lago. Hemos terminado por hoy, así que me despido de ustedes con un besito y un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Bye bye. Nos vemos en un próximo videito.